¿qué tal amigos? Como siempre es un verdadero placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Pardo de Nativitas, transmitiendo, ya saben, completamente en vivo desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla. Y bueno, pues esta emisión es una más de su programa Caminemos Juntos. Unamos nuestras manos, nuestras conciencias, nuestras almas para pues caminar juntos precisamente a través de la vida. Y bueno, pues como siempre, ya saben que aquí tratamos en este programa de tener realmente invitados de lujo. Y el día de hoy nuevamente nos acompaña la doctora Alma Chinos Ramírez. Ella es ginecóloga obstetra. Y bueno, pues ya en alguna ocasión habíamos platicado ella y yo de la importancia que platicáramos del tema sobre lo que es pues el guiar, el vigilar, el cuidar desde la concepción del producto de ese bebé que tanto anhelamos, que tanto queremos, hasta su nacimiento. Ahorita vamos a estar platicando con ella precisamente toda la importancia que implica esta revisión gradual pues de nuestros bebés para que nazcan bien. Y bueno, pues primero, doctora Alma Teresa, buenas noches, pues gracias nuevamente por estar aquí. Con todo gusto. Y bueno, pues iniciamos el tema, ¿le parece? Claro que sí. Ok, fíjense que, queridos amigos, que hace unos días, recordarán que tuvimos una entrevista con una chica que hablaba, pues que lamentablemente su bebé había nacido mal, había nacido con sus intestinos por fuera, y que bueno, había tenido que tener una serie de cirugías. Ella me comentaba la vez pasada que le habían dicho los médicos que producto precisamente de ese problema, llamámosle de esa deformación, no sé cómo se le puede llamar desde el punto de vista médico, había sido consecuencia de que pues no había habido compatibilidad entre los grupos sanguíneos de ella y el papá de su niño. Y me hizo recordar, queridos amigos, para todos aquellos que nos hemos casado, que estamos casados, que cuando te vas a casar, precisamente, no sé si todavía sigan esos requisitos, pero te piden que lleves análisis prenupciales, que consisten precisamente en llevar qué tipo de sangre eres. Y recordé, ¿verdad?, que pues no sé hasta qué punto, ahorita nos lo va a explicar la doctora, es importante saber qué tipo de sangre eres precisamente para que puedas concebir un bebé. Yo decía a la doctora antes de entrar al aire, pues es un dato muy curioso, porque realmente, queridos amigos, cuando tú conoces a alguien, te enamoras, sales con la chica o la chica sale con el chico, pues evidentemente lo menos que te preocupa vas a ver su grupo sanguíneo, ¿no? Simplemente la conoces, te enamoras, pues vas al siguiente paso a tener relaciones sexuales, a veces con protección o sin protección, pero evidentemente pues no le vas a preguntar, oye mi amor, ¿de veras qué grupo sanguíneo es? Ya estamos aquí desnudos, ya estamos en este cuarto, pero ¿de veras qué grupo sanguíneo eres? Y que te diga, pues soy de este, caray, ¿sabes que no vamos a compatibilizar? Vístete y te llevo a tu casa, ¿no? Ni modo. Siempre no. Pues no vamos a... Eso no se va a hacer, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, doctora, realmente, pues explíquenos usted es la experta. ¿Qué tan importante realmente es saber el grupo sanguíneo? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, mire, efectivamente, cuando vamos a solicitar en registro civil, la unión, precisamente por lo civil, es muy importante pedir este tipo de análisis. Dentro de los exámenes prenupciales viene el grupo sanguíneo. Otras pruebas como el VIH, el VDRL, que son enfermedades que pueden tener una consecuencia en los productos o en nuestros embarazos. Por eso es importante solicitarlo. No tanto porque haya compatibilidad directa con nuestra pareja, pero efectivamente es por esto. Precisamente porque dentro del control prenatal nosotros tenemos que saber si hay algún problema que pueda alterar la formación de este producto, ¿sí? Le comentaba hace un ratito que es muy difícil
como que echarle toda la culpa a la incompatibilidad de los grupos, porque imagínense cuántos millones de personas somos en el mundo, y pues prácticamente existen nada más 4 tipos. Estos tipos de sangre efectivamente se acompañan de otro factor que se llama RH, por ahí las personas lo comentan, ¿no? Yo soy tipo A, tipo O, tipo B, con RH, y aquí la importancia del positivo o negativo, porque ese es otro detallito que sí tiene mucho que ver cuando nuestra pareja tiene lo contrario, lo positivo o lo negativo. Y precisamente algunas alteraciones sí pueden originar malformaciones en nuestros hijos. Pero, por ejemplo, en el caso de la chica, que sí también vi el programa, medio recuerdo que su problema era una gastrosquisis, algo a nivel intestinal. Sí, que el bebé desde que estaba en el vientre materno traía el problema de que sus intestinos estaban por fuera. Así es. Entonces, una gastrosquisis, no estoy muy bien así enterada porque, bueno, no es mi especialidad, pero no creo que sea una situación directa con la compatibilidad de grupos. A veces es importante decírselos a los pacientes para que entiendan de alguna manera que no nada más es la sangre, sino también los cromosomas, en este caso, que pueden tener alguna alteración. Cuando hay una fecundación, son millones de células, millones de espermas que van a tratar de alcanzar al óvulo para poderlo fecundar. Entonces, uno de esos millones puede traer alguna alteración en sus tantos cromosomas, y es lo que puede originar el mal desarrollo de este producto. Sí, más que, lo decía usted, más que el grupo sanguíneo, sí, pues es más este tipo de malformación. Bueno, doctora, sí. En relación a volvemos con la sangre, me decía usted que sí, cuando la mujer es, por ejemplo, negativa, y el bebé es grupo RH positivo, que me queda claro que son negativas, doctora, todas las mujeres, porque como son reclamadoras, Dios, todo el tiempo nos están diciendo que onda, ¿no? Pura negatividad. No es cierto. Pero Okay. Ya hablando en serio, queridos amigos, cuando la mujer, por ejemplo, es factor RH negativo y el hombre es positivo, que hay que vacunar, algo así. Sí, usted? Mire, para nosotros los obstetras sí es importante. De hecho, desde la primera consulta le pedimos a nuestros pacientes que hagan un grupo sanguíneo. La mayoría no sabe qué tipo de sangre son. Y sí les pedimos que se hagan esta prueba, porque para nosotros sí tiene mucha importancia, porque cuando la mamá es negativa y el papá es positivo, tiene el 50% de posibilidades de tener a un bebé con las características positivas del papá. Entonces la mamá forma anticuerpos que son defensas en contra de este bebé y lo empieza a agredir. Su sangre empieza a decir que eso no es algo propio y lo empieza a atacar. Entonces, cuando el papá, si la mamá fuera negativo y el papá negativo, bueno, lo más seguro es que este producto va a ser negativo, y no va a haber este desarrollo de anticuerpos que puedan agredir al producto. Entonces, existe una vacuna para evitar esta reacción de nuestro organismo que se llama antirrogan, ¿sí? Y se aplica generalmente, se aplica aproximadamente en la semana 28 cuando tenemos el diagnóstico, y debemos de realizar estudios para ver si la mamá está generando estos anticuerpos o estas defensas en contra de los positivos. Entonces se aplica esta vacuna, o muchas veces no se tiene el factor económico, o no se hace el estudio, o simplemente la paciente no va a consulta y lo encontramos al final, cuando ya nace un bebé. Entonces siempre es importante tomarle un grupo sanguíneo al bebé cuando nace, junto con la mamá, para ver si puede haber esta alteración. En este bebé que ya nació, no pasa nada, finalmente el bebé ya nació, y la vacuna se le debe de aplicar a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, como hubo un paso de sangre en el momento del nacimiento del bebé, esta sangre que pasó a la mamá la reconoce como algo extraño y su cuerpo empieza a generar las defensas. Entonces, en un siguiente embarazo, la mamá ya va a tener las defensas listas. Entonces es cuando vienen ya realmente los problemas en el siguiente embarazo. Como quiera, el primer bebé generó esos anticuerpos
pero la libró. Y el segundo embarazo, como la mamá ya está en espera de ese bebé positivo, entonces puede atacarlo y puede haber un óbito, es decir, un bebé muerto dentro de la mamá, porque las defensas de ella lo atacaron, simplemente porque no había compatibilidad de sangre. Uy, miren qué interesante, queridos amigos. Fíjense que yo voy a retomar algo que ahorita, la verdad, con la plática con la doctora, pues realmente nos aclara una situación que la verdad yo en este momento, pues de repente no había yo reflexionado, que en los análisis prenupciales también es importante ver si alguno de los dos tiene VIH. Así es, muy, muy importante. Doctora, yo me acuerdo hace muchos años, un médico amigo mío me invitó al Seguro Social a una plática que yo di para médicos, una conferencia que yo di para los médicos, pero por cuestiones legales. Pero como llegué, todavía estaba el ponente anterior y escuché que el que estaba dando la ponencia le decía a sus compañeros médicos, hablaban de un asunto en el que precisamente una pareja, él tenía VIH. Y dice que le dijo a la pareja, por decirlo así, a su esposa, le dice, mira, vas a tener que dejar a Gabriel, porque te va a contagiar, te vas a morir. Y bueno, pues ya sabe usted, el amor allá en casita, queridos amigos, es ciego. Sí. Y dijo ella, no, Dios, lo que Dios quiera, yo no me voy a contagiar. Efectivamente, desafortunadamente, por la historia que yo escuché ahí, se contagió la señora y falleció incluso primero ella que él. Ella falleció y creo que a los 2 meses falleció él. Y en ese sentido quisiera que nos platicara usted cómo pasa el bebé, ¿qué pasa con esto? Sí, este virus pues anda en la sangre, anda en la sangre y prácticamente pues puede haber contacto con el virus. Bueno, el virus de la mamá puede entrar incluso a la sangre del bebé. Es muy difícil porque la placenta pues también evita el que entren cualquier tipo es como una cápsula protectora, exacto, ¿no? Exacto, protege y ve qué cosas sí, qué cosas no. El contagio mayor se puede dar en el momento del parto, donde la sangre de la mamá se junta o se encuentra con la del bebé. Al momento de sacar al bebé, de cortar el cordón, ¿sí? Podemos sale el bebé, queda todavía en la placenta. Siempre cuando hay un nacimiento, sea parto o cesárea, sale primero el bebé o debemos de sacar primero el bebé porque prácticamente la placenta es la raíz y esa raíz está, ahora sí, para que me entiendan, enraizada en el útero, en la mamá. Entonces ahí es donde se da toda la comunicación sanguínea para que este bebé pueda respirar, pueda nutrirse, pueda crecer. Al momento del nacimiento, parto, cesárea, sale el bebé y la placenta inmediatamente se empieza a desprender de ese útero. Nosotros hacemos la ligadura y el corte de este cordón, pero muchas veces si levantamos un poquito más a nuestro bebé, la sangre del bebé que todavía está en el cordón pasa hacia al útero, hay contacto de esa sangre y entonces hay combinación o infecciones que pueden darse en ese momento, ¿sí? Entonces aquí lo importante, en este caso lo que no queremos es que la sangre de la mamá pase al bebé. Entonces aquí tenemos que levantar más al bebé para que no haya esa regresión de sangre y obviamente hacer un corte inmediato del cordón para desconectar a ambos, porque el contagio es a través de la sangre. Okay. Doctora, pues me gustaría que nos explicara usted es la especialista, ¿por qué es importante, por qué nuestro público tiene que tomar en consideración la importancia de que una vez que la chica ya se embarazó, hay que vigilar su embarazo? Entiendo que es para cuidar, primero, pues que el bebé venga bien. Y en segunda, bueno, a lo mejor por lo que hay que darles vitaminas, etcétera. Pero bueno, explíquenos usted, ¿por qué es importante vigilar y desde qué punto hay que vigilarlo? Sí. ¿Desde que se concibe? ¿O desde 1 mes, 2 meses, 3 meses? Sí, bueno, desde que uno tiene la sospecha de estar embarazada, ¿sí? Desde que estamos teniendo relaciones sin protección.
Desafortunadamente muchas mujeres tienen la falta de menstruación, que se llama menorrea, es decir, no menstruan constantemente, no menstruan cada mes, entonces no es algo seguro para saber si estás o no estás embarazada. Obviamente alguien que sí menstrua cada mes, inicia vida sexual y de repente no menstrua un mes, lo más seguro o el diagnóstico más certero es el embarazo. Entonces, desde que uno tiene la sospecha de embarazo, es importante acudir con nuestros médicos, porque existen varias patologías o varias situaciones que pueden poner en ese momento en riesgo la vida de la mujer, ¿sí? Entonces, sospecho que estoy embarazada, me realizo una prueba, la mayoría es lo que hace, se hace una prueba de orina, sale positiva, la confirman. Ese tipo de pruebas pueden salir falsos positivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es confirmarlo. Y obviamente, ante cualquier síntoma de dolor, acudir inmediatamente. Desafortunadamente, pues a veces no tenemos el factor económico para acudir al servicio médico, pero bueno, para eso están también los hospitales en los que, pues, económicamente, pues podemos hacerlo, ¿no? Pero sí es importante. Bueno, perdón que la interrumpa, doctora, pero pues también por eso hay que fijarse con quién, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí, Decían las abuelitas, ¿cómo debes de fijarte? ¿Cuáles son las características que debe tener un hombre? Feo, fuerte y formal. ¿Por qué formal? Pues porque debe ser un hombre trabajador, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Hay que tener, ajá, así es, ahí es, pues, ¿verdad? Pero pues más que todo que sea responsable, ¿no? El amor es ciego. Pero no tan ciego, doctora, ¿no? Sí, y si no hay que cuidarse, queridos amigos, ¿no? Porque sí, verdaderamente lo que dice la doctora es importante. Miren, como decían el dicho, cada bebé trae su torta bajo el brazo, yo diría que cada bebé abajo del brazo trae una serie de obligaciones y responsabilidades que implican dinero, economía, y por eso hay que pensarla bien, ¿no? Sí, entonces, sí. O nos cuidamos, o si ya le sabemos que podemos querer un embarazo, pues ya sabemos que es una cuestión de dinero. ¿Por qué? Pues porque obviamente quisiéramos, todos los que ya somos papás, doctora, queremos a nuestros hijos sanos, ¿no? Así es. Qué bonito es verlos correr, y qué mejor es, pues a través de esa vigilancia. Claro, y pues empezando desde nuestra pareja, porque como le repito, aquí el problema puede ser, en riesgo la salud de la mamá, para empezar, primero que nada, la mamá. Entonces, existe lo que se llama el embarazo ectópico, que es un embarazo que se desarrolla fuera de la matriz. Entonces, la mayoría se desarrolla en las trompas de falopio, que son unas partecitas del útero. Entonces, ahí el 90 y tantos % de los embarazos ectópicos se desarrolla en la trompa, precisamente porque ahí es donde se realiza la fecundación. La unión del esperma con el óvulo es en las trompas. Bueno, doctora, y por ejemplo, ¿ya localizó usted o los médicos que efectivamente ese producto de la concepción, feto, bebé, está alojado fuera del útero? Okay. ¿Qué se hace? Es una cirugía, hay que sacarlo. Hay que sacar el bebé. Hay que sacar el embarazo antes de que se rompa la parte donde está, porque es una hemorragia que desafortunadamente en lo que llegamos al hospital, en lo que te revisan y ven qué es lo que tienes, la mujer puede fallecer. Es una hemorragia interna. O sea, el bebé se pierde. Se pierde, definitivamente se pierde. ¿Cuánto más o menos, hasta todavía los cuántos meses se puede todavía practicar este tipo de operación? Digamos que el embarazo ectópico, donde ya da su sintomatología, máximo llega entre la 7ª y 8ª semana. O sea, más o menos 2 meses. Más o menos 2 meses. Más o menos 2 meses. Sí, así es. Sí, sí, después de aunque hay casos inusuales, como el que me platicaba usted, así ¿no? es, son casos rarísimos, porque como le digo, la mayoría se presentan en las trompas, pero también puede salir de esas trompas y anidarse en cualquier parte de la cavidad pélvica. A mí me tocó un caso en donde se anidó hacia la trompa y el ovario, fuera de la cavidad. Entonces ese embarazo creció porque nada le interrumpió, nada lo presionó. Entonces llegó a término, llegó a la semana 36. Y cuando abrimos la matriz, pues ahí estaba su bebé en su bolsa. Uh-huh. Sí, fíjense, yo me acuerdo, por ejemplo, que hay casos en los que incluso por no vigilar, porque cuando va uno al médico, la doctora o el doctor, lo primero que le preguntan a la señora, yo lo he visto eso, sí. ¿Cuándo fue la última vez de tu regla? Así es. No, pues fue tal fecha, ¿no? Y más o menos yo creo,
los médicos empiezan a calcular las 39 semanas para calcular la fecha de parto. Pero si no se tiene una vigilancia completa, he visto bebés, doctora, que fallecen dentro del vientre materno, incluso ya lo sacan hasta verdes, porque se ahogaron dentro. Ay, ¿qué pasó? Sí, no todas las mujeres tienen ciclos regulares, entonces por eso la menstruación es un parámetro nada más, para calcular las semanas. Sí, efectivamente las 40 semanas para nosotros son los 9 meses, ¿de acuerdo? Entonces, un embarazo puede no dar, un embarazo puede no desencadenar contracciones uterinas por falta de X sustancia, X hormona en el cuerpo, y simplemente el útero no empieza a contraer para poder sacar al bebé. O sea, no empieza la labor de parto que le llamamos de parto, nosotros, sí, ¿no? así Okay. es. No empieza la labor, la paciente se confía. ¿Por qué? Porque no tengo dolores y dejo hasta que empiece. Hasta que empiece yo a sentir mal, voy al médico. Y desafortunadamente llegan con 41, 42, hasta 43 semanas y el producto muchas veces, la mayoría, pues ya ha fallecido. Obviamente por falta de hormonas puede ser que no desencadene el trabajo de parto, o porque es un bebé muy grande, que al no caber y al no encajarse, no estimula la contracción uterina. O sea, en pocas palabras, por eso es muy, muy importante también el darle seguimiento al bebé desde más o menos cuando se concibe, aproximadamente cuándo nacerá, para que no se pase, ¿no? Así es. En pocas palabras. Así es. Sí, y comentábamos, ¿no?, que también la importancia de hacernos el estudio en el primer trimestre, ¿sí? Porque tomamos decisiones. En el primer trimestre, entre la semana 11 y 13.6, debemos de realizar, digamos que el primer ultrasonido especial para descartar una alteración cromosómica. La más frecuente, síndrome de Down. En ese ultrasonido vamos a hacer 2 mediciones, o el radiólogo, el especialista en esto, va a observar una partecita muy delgada de la nuca del bebé, que se llama precisamente translucencia nucal, y debe de medir menos de 3 milímetros. Imagínense la medición tan exacta que debe de realizarse. Cuando mide más de 3 milímetros, significa que el bebé tiene altas posibilidades de venir con síndrome de Down, y la presencia del huesito nasal. Qué complicado ha de ser para una pareja, doctora, y especialmente para la mujer. Primero saberlo y luego, ¿qué se hace? Porque, bueno, legalmente, yo sí les puedo decir, sí hay, aunque en Puebla, en el estado de Puebla, no se ha autorizado todavía el aborto, cosa que hay excepciones, y una de ellas es que cuando se tiene conocimiento de que el bebé viene con un problema de malformación, un problema congénito, sí se debe, no solamente se puede, se debe practicar el aborto precisamente para salvaguardar la salud de la mamá, y obviamente porque el bebé de todas maneras va a salir mal, ¿no? Pero qué difícil ha de ser tomar la decisión, queridos amigos, de que hasta qué punto ese bebé puede nacer bien, mal, regular, y cuál va a ser la calidad de vida que va a tener, ¿no? Exacto. Hay que prepararse económicamente, y aunque ya está legalizado, se debe someter a un consejo médico. O sea, no nada más es de, ya decidí no tenerlo porque tengo miedo, porque no tengo dinero, las cuestiones, sino también someterlo a realmente un consejo, y que se tome, que se vean todos esos factores para decidir si la mamá lo va o decide perderlo o no. ¿Sí? O prepararnos, ¿no?, para su salida, para su nacimiento y lo que conlleva todo esto. Sí, por eso usted decía, el riesgo no solamente es para el bebé, también es para la salud de la mamá, porque me imagino, bueno, pues que ese bebé que viene con ese tipo de malformación, pues también implica un riesgo de salud también para la mamá. Así es, de hecho, dentro del control, debería de haber un control preconcepcional, es decir, desde antes de decidir embarazarnos, porque hay enfermedades que ya las padecemos y nunca nos hemos dado cuenta porque pues nunca asistimos al médico, ¿sí? Entonces la mamá puede tener cardiopatías, algo que con el embarazo no se lleva, porque el embarazo precisamente produce ciertos cambios en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el aumento del volumen sanguíneo. Es como echarle un poquito más de agua a los frijoles. Por eso es que nos hacemos o cursamos con una anemia del embarazo. Sí, es una anemia normal, pero no es porque nos desangremos o pase eso, simplemente que aumenta el volumen sanguíneo, el volumen de líquido, y nuestro corazón aumenta la carga que tiene.
¿Qué otros problemas podemos encontrar, doctora, en ese desarrollo prenatal, tanto de la mujer como del bebé? Pues en el desarrollo le digo defectos del tubo neural, por ejemplo, la columna del bebé. Sí, eso también. Son los más comunes. La gastrosquisis es otro de los que se pueden diagnosticar por ultrasonido, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si ya viene como en el caso de nuestra amiga del programa de la vez pasada, en que su bebé viene con los intestinos fuera, ¿ahí qué se debe de hacer, doctora? ¿Qué es lo recomendable? Canalizar a sistemas de salud de tercer nivel, en donde se atienda a la mamá e inmediatamente el bebé ya lo está esperando un médico especialista para ser atendido. Por ejemplo, un cirujano pediatra. ¿Y qué es un hospital de tercer nivel? El hospital de tercer nivel es el que cuenta con las especialidades para, ¿cómo le diré? Para poder, para este tipo de problemitas solucionar. Y principalmente aquel que cuenta con el servicio de genética. Se considera un hospital de tercer nivel. Ok. ¿Aquí hay ese tipo de hospitales en la región? No, aquí tenemos únicamente de segundo nivel. ¿Y qué es un segundo nivel? Pues es un hospital que tiene especialidades básicas, ginecología, medicina interna, traumatología. El primer nivel, exclusivamente medicina familiar, urgencias. ¿Cuántos ultrasonidos, doctora, se recomiendan? Yo me acuerdo, con uno de mis hijos nos pasó, por eso les estoy platicando, con mi segundo hijo nos pasó precisamente que su mamá y yo nos confiamos y yo me acuerdo que se hizo por lo menos 4 ultrasonidos y al final cuando fuimos a supuesta revisión ya en las últimas semanas para que naciera el bebé, pues resulta que me dice el doctor en ese momento, ¿sabes qué? En este momento tenemos que operar a tu esposa porque el bebé tiene que nacer porque ya se está pasando. Fue una situación complicada realmente en aquella época porque sí nació mi hijo y se lo tuvieron que llevar de inmediato a un hospital especializado porque me decían que ya se estaba asfixiando. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo evitar, independientemente de qué pasó ahí? O sea, ¿cómo evitamos las parejas que haya estos errores? Porque, bueno, ahí supuestamente nosotros nos confiamos, había 4 ultrasonidos. ¿Cuántos son los que correctamente pudiéramos ver para que no pase esto? Sí, miren, no es tanto que sea el ultrasonido el que nos va a dar el diagnóstico, sino que debemos de asistir a nuestras consultas. Los primeros meses damos una consulta mensual, pero a partir de la semana 35, que ya nuestro bebé se va a preparar para nacer, tenemos que ver a nuestra paciente a veces 2 veces por semana o incluso cada semana. En pacientes que tienen padecimientos como la diabetes o que desarrollaron diabetes gestacional o que son diabéticas o que tienen alguna alteración o preeclampsia, debemos de estarlas viendo o monitorizando. Preeclampsia es una enfermedad que desarrollan las pacientes o las embarazadas en el último trimestre. Tiene mucho que ver con la presión alta, con el edema, que significa hinchar cuando se hincha uno de los pies, de las manos y sube la presión. Tenemos dolor de cabeza, es una enfermedad que mata a mujeres. Y eso que, eso le quiero decir, ¿qué le perjudica a la mujer y en qué le perjudica al bebé? La preeclampsia, ¿qué le perjudica? No, pues puede ser mortal para ambos. ¿Es como un infarto? Entonces, hay infartos, hay aumento de volumen y se rompen los vasos sanguíneos, se rompen a nivel cerebral y empiezan a convulsionar. Entonces, por ejemplo, ya vamos entendiendo, en los primeros meses tiene que ser por lo menos una consulta mensual. Una consulta mensual, ajá. En los últimos meses, a partir del sexto más o menos, séptimo mes. Cada 15 días. Y en el último mes, cada 8 días, y a veces le digo hasta cada 72 horas, ¿sí? Y hacer diferentes tipos de estudios. Hay uno que se llama, ¿cómo se llama? El registro tococardiográfico al corazón del bebé. Se hace a partir de la semana 32 y observamos si el corazón del bebé está en condiciones de continuar el embarazo.
Solo con escuchar el corazón no es suficiente. Tenemos que ver cómo se está comportando en ese registro para saber si el bebé está con algún dato de sufrimiento. Es que eso es lo difícil, ¿sí? El ultrasonido nos puede dar ciertos datos, pero no es así como que el ultrasonido lo que nos va a diagnosticar, sino la clínica, lo que vemos en la mamá, lo que estamos encontrando. Tanto clínica significa medir la pancita, Escuchar el pesar, corazoncito del bebé. escucharlo y no nada más así de 2 minutos y sí está, 2 segundos y ya, no, por lo menos 1 minuto escucharlo, el que esté rítmico, el pesar a la mamá, el saber si ella está subiendo de peso, el medir el vientre de la mamá, también eso es importante. De hecho, acabamos de detectar a una paciente que no subió de peso en 1 mes y no creció el fondo uterino. Entonces, cuando le hacemos una revisión por ultrasonido, nos damos cuenta que el bebé no creció, de 1 mes a otro no creció. Entonces, le pedimos nuevamente estudios y nos corroboran que el bebé tiene una restricción del crecimiento, ¿sí? Ya no se desarrolló. Entonces, es un bebé, bueno, el que encontramos nosotros es de 36 semanas, con una madurez, pero con un tamaño de un bebé de 30 semanas. Tuvimos que enviarlo al hospital para que, obviamente, ahí sea atendido. Doctora, ¿qué se recomienda, por ejemplo, a las mujeres precisamente embarazadas como para que tengan un parto normal? Porque bueno, hoy entiendo que pues hace muchos años pues muy pocas personas tenían la capacidad para hacerse cargo de una cirugía y en este caso de una cesárea. Sí. Y bueno, antes mi madre, por ejemplo, todos nosotros nacimos por parto normal, no eran cesáreas, pero hoy se da más la cesárea. ¿Hay alguna recomendación que usted nos pueda dar a nuestras mujeres para que puedan tener un parto normal o por qué ahora se da más la cesárea? Pues yo creo que hoy se da más la cesárea porque ya es más medicina defensiva, desafortunadamente. Como medicina defensiva. Porque hay tantas demandas que a veces prefiere uno evitarte, o sea, un trabajo de parto dura 14, 16, 18 horas. Y con mucho dolor. Con mucho dolor y estar viendo que el bebé esté en condiciones, cosa que a veces es muy desgastante para un médico, ¿sí? Debería ser al revés. Sí, porque, perdón, llega el papá enojado, los familiares, doctora, ¿qué no está usted nada, viendo? Mira nada más, ¿cómo es posible? Está sufriendo, ya mejor. Así y es. sí, me imagino que es presión para ustedes, Sí, ¿no? en la televisión los programas de que empieza el trabajo de parto y sopla y 2 gritos y ya nació. O sea, sí, de media hora, ¿no? Exacto, De 20 minutos, hora. bueno, Entonces, fuera. ¿Qué tiempo dura un parto entonces? Un parto normal en una primigesta hasta 18 horas puede durar. 18 horas, estamos hablando de... 1 día y medio. Día y medio. Así es. Entonces, y la mujer tendría que estar aguantando los dolores, bueno, no sé cómo le llaman contracciones. Los contracciones, perdón. Sí. Que no es cada qué tiempo es. Cuando ya el trabajo de parto es efectivo y hay buena dilatación, empieza a abrir el cuello, son 3 contracciones a 5 en 10 minutos. En 10 minutos. Y cada una debe de durar 1 minuto para que sean efectivas, porque también hay pacientes que tienen dolores muy esporádicos y también depende la sensibilidad que tenga el dolor. Yo les digo, ¿quieren parto? Váyanse haciendo la idea que es difícil, pero se puede. Y que va a aguantar. Que va a aguantar, ¿sí? Y siempre les digo, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu abuelita para que también ellas ya emocionalmente sepan. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es ya verlo. Sí, sí. Claro. O sea, yo he visto en este caso, a mi esposa también, ¿no? Que platicamos y dice, no, pues sí, que sea normal, ¿no? Pero ya en el momento de las contracciones, queridos amigos, de los dolores y que como dice la doctora, pasa un tiempo y sigue y no nace el bebé, sí termina, hay gente que sí termina desesperando y dice, ¿sabes qué? No, ya, ¿no? Sí. Y sí lo creo que, como usted dice, ¿no? Es una situación más defensiva, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se desespera uno y dice uno, ya, o sea, de sufrimiento. Ya basta. Sí. Pero ayuda, por ejemplo, el caminar, el que las mujeres caminen, claro que porque sí. Bueno, la gente de campo que va con sus mecapales y que va a ver sus animales, va por agua, etcétera, hace mucho ejercicio. Sí, ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, desde un ingreso de la paciente a los hospitales, ¿sí? Creo que es Xalacapan o Zacapuazcla, algo así, se estaba condicionando que fuera un hospital, o que sea un hospital donde el esposo pueda entrar con la paciente.
se ha hablado mucho de lo que es la agresión obstétrica, no sé si por ahí usted ha escuchado algo de eso, No. pero cuando cuando estaba en el hospital y que dijeron, no, es que vamos a tener un curso de agresión obstétrica, yo, ¿cómo no? Agresión obstétrica, pues, ¿qué va a pasar, no? Y nos empiezan a decir que la mujer en trabajo de parto, que no debemos, por ejemplo, canalizarla, ponerle un suero, que no debemos hacer cosas que para nosotros como médicos era normal, pues sí le pongo un suero porque ¿qué tal si empieza con hemorragia? Y en ese momento estoy atendiendo el parto y no me da tiempo ponerle un suero, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al principio uno dijo, ¿cómo va a ser una agresión ponerle un suero a la paciente? Si podemos evitar esto. O hacerle, no sé, el rasurado que antes se hacía, ¿sí? Para evitar alguna infección, ahora se considera una agresión obstétrica. O el ponerle un medicamento incluso para el dolor, se considera una agresión obstétrica porque puede haber una reacción alérgica. Entonces hay cosas que yo decía, ¿cómo va a ser agresión? Pero lo he entendido con el tiempo y también cuando uno es mamá entiendes muchas cosas. Y efectivamente, la agresión se refiere a que la mamá se siente agredida sin serlo, o sea, no es que le estemos pegando ni nada de eso, sino que sientes miedo. Y una mujer que está en trabajo de parto, que tiene miedo muchas veces a lo que desconoce o al que gente extraña te esté viendo tus genitales, eso puede hacer que emocionalmente el trabajo de parto se bloquee. Sí, Sí. como incluso cuando tiene uno intimidad, ¿no? Claro, o sea, claro, si o sea, alguien no te es está lo mismo, viendo y pues todo. sí, exacto. No, Así es. Ajá, Por eso es que antes, o sea, retomando, bueno, antes cómo le hacían las mujeres, ¿no? Y no era un hijo, eran 10, 12, 15 hijos y solas, Sí. o con la partera, pero porque estaba ahí la partera, el esposo y las horas que fueran necesarios en su casa, en su cama, en un lugar en donde podía verla quien sea. Ahorita por la situación de los hospitales, que hay tantos pacientes, pues es incómodo pasar a la paciente con el esposo y que esté otra paciente. Oiga, y además, ¿el esposo ayuda o desayuda? Pues hay de todo. Porque hay gente que... La mayoría no ayuda. Eso es a lo que voy, ¿no? Bueno, Si a lo no mejor... estorbas, si no ayudas, no si no ayudas, no estorbes, ¿no? Sí. Eso es a lo que voy, o sea, ¿qué tanto puedes ayudar a un esposo? Primero que no sabe. 2, muchos hasta se desmayan por el miedo, Sí, ver a también. su esposa ahí Así sufriendo, es, sí ¿no? Así es. Pero la mujer en ese momento quiere atención, quiere cariño, quiere que la entiendan, no que la juzguemos. Desgraciadamente a veces sucede lo contrario. Ay, señora, ¿por qué cuando lo hizo no gritó, verdad? O sea, ese tipo de palabras son agresión obstétrica. Porque uno como mujer dices, bueno, soy mujer, ¿no? Y como cualquiera, o sea, yo lo entiendo ahora lo entiendo y el hecho de que alguien te apapache y te dé un abrazo es importante para la paciente. Dice que interesante y qué importante lo que usted dice, doctora, porque ahorita recuerdo, por ejemplo, que de repente sí me han llegado a mi oficina varios asuntos en los que las personas se quejan de la atención que existe de repente en los hospitales, cualquiera, principalmente en los de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, donde, bueno, pues obviamente no son particulares, pero sí la queja de que son un poquito déspotas las enfermeras, los médicos, Sí. En el sentido de que no hay esa sensibilidad, Exacto. no hay esa sensibilidad humana de entender a la paciente que está quejándose. Al final ella es la que siente el dolor, ella está sintiendo que, pues me imagino que horrible, y las otras, las enfermeras, las doctoras, que ya están acostumbrados a todos los días, como nosotros, entrar al reclusorio a ver a los internos, pues ustedes están acostumbrados a ver a estas personitas cómo se quejan, ¿no? Pero para ustedes ya es normal, ¿no? Así es. Pero creo que no debemos de perder de vista la sensibilidad, ¿verdad? Así es. En esta profesión de la ginecología, la sensibilidad para mí es lo más importante, ¿sí? Y créanme, una mujer que se siente bien, solita, coopera muchísimo, los músculos se relajan y el nacimiento es espontáneo. Con médico, sin médico, un bebé va a nacer. Y es lo que ha pasado toda la vida, la verdad. O sea, nosotros nada más casi los ayudamos, los conducimos, pero sí. nacen solos, ¿no? Y lo que le decía, allá ya está habiendo hospitales que los están, ¿cómo se llama? Les están colocando cosas para que el esposo pase. Incluso nos decían que en Xalacapan, o no recuerdo, en Zacapuescla, están poniendo los cordones, los famosos cordones, para que las mujeres se cuelguen o se agarren, porque a ellas les es más fácil estar paradas y obviamente por gravedad que el bebé pueda nacer a que estén acostadas, que bajen,
¿sí? Que les aprieten la pancita, que el esposo esté atrás de ellas, en vez de que la cama esté totalmente, ¿cómo se dice? Lineal, esté la paciente sentada o el esposo atrás de ella, apretándole la pancita, ayudándole. Eso ayuda mucho. Híjole, pues creo que todavía tenemos que aprender mucho, ¿verdad? Sí. Todavía nos hace falta, pues, la medicina que siga evolucionando, que siga teniendo esta comprensión, esta evolución, pero pues principalmente pues no perder la sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad humana que debemos de tener, esa comprensión hacia nuestros pacientes y principalmente esa mujer. Mi madre me acuerdo que me decía, hijo, es que tú debes de entender que cuando una mujer está embarazada, tiene un pie en la tumba. Sí, es un riesgo. Es un riesgo porque y muchas aunque veces todo esté bien, no sabemos si va a desencadenar una hemorragia, que puede suceder. Y muchas veces nosotros como varones no lo entendemos, incluso de nuestras damas que nos visitan en la oficina me dicen, y eso es común, licenciado, cuando estaba embarazada, resulta que mi esposo me engañó e incluso se fue con otra. O sea, desgraciadamente en ese periodo de embarazo, cuando a lo mejor nosotros los hombres tenemos que ser más comprensivos, más sensibles, más solidarios con nuestras esposas, con nuestras parejas, pues nos da la locura, nos vamos con otras personas, que lo podemos hacer, eso se presenta en cualquier momento, pero bueno, pues tampoco no abandonarlas en esos momentos tan importantes, ¿no? Como usted dice, siempre el apoyo de su esposo, que a lo mejor obviamente la mujer es muy emocional, pues siempre es importante que esté ahí su pareja, ¿no? Sí, o alguien a quien tú realmente le tengas mucha confianza, ¿no? Como dice usted, a veces pues hay de todo. ¿La mamá? La mamá muchas veces. Pues la suegra no, no, creo que no es buena opción. No, que la suegra siempre va a ser más exigente, ¿no? Sí, aguántate, ¿no? Yo tuve tantos y mira, tú no puedes con y no pasó nada, ¿cómo es posible que no puedes con uno, no? Sea una mujer para mi hijo, ¿verdad? Exactamente, exacto. Sí, ¿verdad? Sí, y lo vemos en la consulta, a veces también por eso les pido, primero ella y ya después los que quieran pasar. Sí, porque primero le explico a ella y yo escucho lo que ellas quieren. Se vale que si la paciente no quiere estar sometida a un trabajo de parto tan difícil, doloroso, porque de verdad a veces sabemos que no podemos, no aguantamos, se vale, ¿no? Que lo digan. Y nosotros, pues, de acuerdo a lo que ellas quieran. Por último, doctora, sí, ya para finalizar, me gustaría saber a mí en lo personal, no sé, allá en casita, ¿qué tan importante es, por ejemplo, el cuerpo de la mujer para que un bebé pueda nacer naturalmente o tengan que practicarse una cesárea? ¿Importa mucho el que sean delgaditas o que sean más llenitas, caderas anchas, no caderas anchas? ¿Realmente eso importa, doctor? Físicamente no, pero estructuralmente, hablando de la pelvis, sí es muy importante. Hemos tenido pacientes con caderas anchas visualmente, pero cuando hacemos la valoración de la pelvis, nos podemos encontrar una pelvis muy anormal para poder, para que puedan hacer el bebé. O sea, quiero entender que en el estudio que ustedes logran hacer en la evolución de ese bebé, pueden detectar. ¿Pueden detectar eso? Así es. Sí, el control prenatal es embarazo, parto y puerperio, o sea, lo que pasa después, porque incluso una preeclampsia hasta 6 semanas después de que nace un bebé se nos puede desarrollar, o sea, no confiarnos. Y para prepararnos para un parto, sí, no es así que la mamá diga, no, yo quiero fuerzas parto, ¿no? O a fuerzas cesárea, no. Nosotros como médicos sabe que, mire, en mi exploración encontré esto, usted tiene posibilidades de tener parto si quiere, o definitivamente no, por esto. O sea, sí podemos encontrar una mala pelvis para un trabajo de parto. Sí. Y evitar empezar a correr. O sea, nos ha pasado que los pacientes dicen, es que no quiero cesárea porque a cuándo me voy a recuperar, etcétera. Lo intentan y al ratito, doctor, es que no nace el bebé y ya lleva tantas horas y córrele porque ya empezó a sangrar y pues ni modo. Sí, qué importante, queridos amigos, es saber la verdad en cuanto a lo que va a pasar. Lo más seguro, digo, no es uno Dios como para saber exactamente lo que va a suceder, pero obviamente la ciencia da una probabilidad muy grande, un porcentaje muy grande de lo que va a pasar. Y qué es mejor queridos amigos, que estemos preparados para ese momento, ¿no? Así es. Sí, estar preparados y sobre todo detectar quiénes sí realmente se puede, quiénes no. Y le digo, físicamente sí se puede,
en los libros dicen que las más bajitas, las menores de 1,40 es muy difícil, pero yo he tenido pacientes ahora sí que la experiencia nos dice otras cosas. Ok, chaparritas pero entronas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, nos sigue un saludo a Joc Cervantes, dice muy buena explicación doctora, felicidades, la felicitan. Gaby Lázaro dice doctora Alma de Chino, saludos, excelente doctora. Gracias. Así que bueno, pues la vez pasada también les agradezco queridos amigos, hubo muy buenos comentarios de la doctora. Yo en lo personal me gustó mucho su atención y por eso es que la invité y bueno pues realmente se las recomiendo. Así que, doctora, pues las últimas palabras, los últimos consejos. Acudir al control prenatal. Acudan a su control y pues quiéranse mucho, quieran mucho a sus hijos, aprovechen lo que ahorita, pues lo que hay, ¿no? Los estudios, las posibilidades que se tienen más a la mano para hacernos los estudios y evitar las muertes tanto maternas como fetales. Fíjense que hace tiempo escuchaba un comentario que decía una persona mayor, me decía, si crees que es caro, y ahorita me viene a la mente, si crees que es caro la educación de tus hijos, es más caro que no lo eduques, porque a la larga sí, no vas a tener una mujer o un hombre preparado y entonces la calidad de vida va a ser mucho más baja y entonces eso te va a salir más caro porque pues moralmente, socialmente, pues no vas a poner en la sociedad una persona bien preparada. Y aquí creo que resulta la misma fórmula. Así es. Si creemos que nos sale caro el transporte, las consultas médicas y los ultrasonidos por darle seguimiento a nuestro bebé que tanto ansiamos, nos va a salir más caro que nazca un bebé con problemas físicos, etcétera, que nos vamos a gastar, no sé, 5 o 6 veces lo que nos pudimos haber gastado en el control prenatal. Entonces, pues hay que pensarla bien, queridos amigos, cuando queremos tener un bebé, pues hay que estar preparados y hay que saber que si queremos a nuestra pareja, sea quien sea, ¿sí? Bueno, pues sea nuestra esposa o no, si tenemos o si ya se embarazó, tenemos que ser responsables con ese bebé que viene, porque él no tiene la culpa absolutamente de nada, ¿no? Y hay que amarlo mucho y hay que darle mucho amor, y la calidad de vida que se le tenga que dar, pues tiene que ser, pues si no de primer nivel, lo mejor que podamos. Lo mejor. ¿Ah? Así es. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar? En Chinautla, estamos frente al Autotel Cañaveral de Pasiones. Ahí, que ya habíamos dicho, ¿no? Que bueno, pues antes de ir al hotel, pues que pasen con la doctora, ¿no? Que le dé una revisadita y hasta bien tranquilos ahí le van a entrar bonito, ¿verdad? Sí, claro que sí. O de regreso, dice la doctora. Sí, ahí estamos. Y su número de teléfono está apareciendo en pantalla. Así es. Es el 231-116-1230 y el 231-311-6894. ¿Es correcto? ¿Verdad? Es correcto. Ahí enfrente del motel Cañaveral de Pasiones, ahí está su consultorio, estamos. ¿verdad? Así es. Me gustó, doctora, que en la misma consulta va el ultrasonido, ¿verdad? Sí, nosotros le digo, lo tenemos para nuestros pacientes. Ahí hacemos la valoración. Si encontramos o detectamos alguna alteración, obviamente nuestra obligación como médicos especialistas es enviarlo con el especialista. Y pues están los radiólogos que son los encargados de hacer un estudio más a fondo cuando vemos alguna alteración. Entonces nosotros incluimos su valoración en todos los sentidos y su ultrasonido. Pues doctora, como siempre le agradezco de antemano pues el haber tomado su tiempo, el venir a ilustrarnos a todo esto que es importante para que nuestro auditorio, su servidor y nosotros sigamos caminando juntos por el bien de nuestra sociedad. Que Dios los bendiga, pasen una bonita noche, hasta la próxima.